deberían querer. Bueno, ahí no, tampoco es un intento de excusa, pero sí en la medida en la que voy encontrando cursos con cierta afinidad, con cierta interacción, entonces vamos fortaleciendo de alguna manera los contenidos. Así que la bibliografía va a seguir teniendo como base el libro de Guillermo López y si no estoy mal y si alguien me corrige, he subido un primer capítulo, ¿no? Sobre evaluación, que sería... Excelente. Sí, gracias, gracias. Ahí ya les estaría pidiendo que, por favor, yo no soy niñera de nadie, ustedes saben, yo voy dejando ahí los contenidos, los materiales y asumo que se están revisando. Ahí más bien agradezco a las personas que me van preguntando y que a veces, como les decía, incluso encontramos alguna que otra corrección. Pero voy a, creo, mejor dejar todos los capítulos de una sola vez para que en la medida en las que ustedes los revisan y los vamos avanzando, tal vez incluso quieran adentrarse en contenidos un poco más profundos, ¿no? Justamente le estaba mostrando a sus compañeros de Fin 1 el CFA y a algunos les ha parecido atractivo, ¿no? Ahí estaba mostrando las áreas de conocimiento y me estaban preguntando al respecto. Si es que alguien está interesado, igual acá, quiere dedicarse a este campo, son los 3 niveles que en algún momento creo comenté. No son cursos, por cierto, ¿no? No es que uno se inscribe y alguien va y enseña y transmite, no. Aquí más bien los dossiers se los entregan a ustedes cuando se inscriben a alguno de los 3 exámenes, de los 3 niveles, y ustedes tienen que estudiar por su cuenta, pero justo creo que los tenía abiertos por aquí. Ah, no, los he cerrado. Pero, y además, además es sumamente pesado el archivo. Pero, de nuevo, ya los pueden encontrar aquí, ¿no? Si es que alguna vez han abierto ese enlace, el bit.ly barra bibliografía fin con mayúscula. No solamente están estos 3, sino varios otros. Siempre en un ánimo no solamente de que contrasten. Lo que dice Guillermo López sobre algún tema puede ser distinto a lo que dice, qué sé yo, Ross, Enhart, lo que dice Myers, lo que dice Berg, lo que dice Gitman, que es otro de los populares, ¿no? Así ahí justamente Luis les está dando el link en el chat. Y ahí ingresan y tienen un montón de material. He ido subiendo también algunos. Aquí a veces el problema está un poco en el idioma, pero bueno, nuestro campo disciplinar es así, ¿no? En administración tenemos mucho de lo que proviene de otros contextos, así que em, hay que procurar atender a esa limitante, que no se vuelva una limitante, más bien que se vuelva una oportunidad. Así que eso, no sé si algún tema pendiente al respecto. Nos habíamos quedado acá, creo, ¿no? En ese ánimo de transmitirles también el enfoque que les tratamos de proponer. Yo creo que en algún momento los he compartido, trato de suplir lo que creo que hace un poco de falta, es decir, compensar. Si es que hay azul y hay rojo, bueno, pues yo propongo verde, ¿no? O si es que hay X y hay Y, entonces propondremos Z. Siempre tratar de dar una alternativa que sea como la pata que está un poco coja. Así que en estas materias, donde a veces se piensa que es orientarnos solamente al resultado y aplicar una fórmula y listo, ya tenemos y ya sabemos además finanzas, más bien le damos un sentido muy interpelador, ¿no? Mucho de cuestionar, mucho de tratar de indagar un poco en las bases, de articularlo también, como habíamos dicho, ¿no? En lo interdisciplinario, en lo multidimensional, porque no solamente se trata de un enfoque un poco más comprensivo, sino de que eh, sepamos y reconozcamos esto que les decía hace un rato,
¿no? De que, pucha, muy difícil hacer una proyección de ventas si no he hablado pues con la jefatura de ventas o directamente con la gerencia comercial o con los de publicidad, con los de eh, otras áreas, ¿no? O si quiero mejorar mi margen bruto, pucha, tengo que ir pues con los de operaciones a saber cómo miércoles podemos hacer para rebajar ese costo del proceso productivo, por ejemplo. Entonces, muy difícil que uno en este tiempo pueda sostener que los temas de nuestra carrera se pueden estudiar de manera separada, ¿no? Esta atomización más bien a lo que contribuye es a que al final uno puede haber memorizado un montón de modelos, marcos de trabajo, teorías, conceptos, pero no los sabe integrar y no los puede reconocer mucho en el campo aplicativo porque, claro, están como que muy cerrados a la parte mecánica, ¿no? Pero bueno, esto creo que se los he mostrado el anterior semestre. Ahí ya le he cambiado el requerimiento, pero sí, justamente, Gabriela, era un reflexionar, ¿no? Sobre ese quién lo hizo mejor y qué significa ese mejor. De repente aquí el caballero de la derecha lo ha hecho más rápido, ¿no? Y a veces interpretamos ese mejor como que eficiente o más rápido, es automáticamente mejor, pero tampoco sabíamos los para qué, ¿no? No habían matices respecto a cuál era el sentido de la instrucción. Aquí el joven de la izquierda de repente lo ha hecho con mayor sofisticación, haciendo galas de sus conocimientos, qué sé yo, de física, pero no sabemos, ¿no? Cuál era el para qué, cuál era el cómo, el por qué imbricado en esta solicitud. Así que para responder a esto, bueno, pues tendríamos que ver un montón de elementos adicionales, ¿no? Que esto se compartía como que qué cosa es conocimiento realmente útil para nosotros. Entonces, si bien habían posturas que decían es pues poder aplicar rápidamente en el mundo real, otros decían es el que me lleva a recompensas mayores, es el que me va a hacer pagar un sueldo alto o apenas salga de la universidad, ¿no? Otros se van más por el capital simbólico, por la reputación y la competitividad. Por supuesto que decíamos uno de los propósitos de la universidad es generar profesionales especializados, pero no es el único, ¿no? Y ahí tal vez esa sea una prioridad para algunos. Otros dicen, ¿no? El conocimiento realmente útil es el que te facilita o el que te simplifica, te hace más fáciles las llegadas a los réditos, ¿no? Y ahí ya empezamos a ver que, bueno, eso es tan complejo y tan diverso que no podríamos reducirlo a que hay una sola expectativa de el tipo de conocimiento que yo debería obtener, ¿no? Si bien hablamos de diversidad, no estamos diciendo que haya mejor, peor o superior o inferior. No estamos diciendo de que, de nuevo, les digo, hay 92 participantes ahorita, entonces 92 expectativas, muy difícil de homogeneizarlas y de cumplir con todas estas aspiraciones, ¿no? Ahí habrían las otras que son un poco contrapeso de las primeras, pero en síntesis era eso, ¿no? O sea, yo solamente quiero conocimiento porque esto me da funcionalidad en un mercado laboral cada vez más difícil. Y más bien del otro lado hay una ampliación del entendimiento, ¿no? Una mirada más orientada a el tema de comprender, no solamente lo que se va a usar y cómo se usa, sino de dónde viene, o propuesto por quién, o a qué intereses podría obedecer que yo mecanice tal o cual forma de interpretar, ¿no? Entonces esto solo para recordar y para los que son nuevos también, mostrarles que este es el sentido que le solemos dar a la materia. Imposible agarrar y decir algo completamente cerrado, ¿no? Para las definiciones en mi caso, y como les decía, no les voy a dictar conceptos que están ya en los libros en la sesión sincrónica. Más bien depende de ustedes darle seguimiento al material. Aquí, en la medida de lo posible, lo que vamos a hacer es procurar ejemplificar o revisar pues lo más relevante, si se quiere, eh,
todo lo que estamos compartiendo. Así que estos debates aún están abiertos, quiero volverlo a transmitir. Hay gente que por supuesto está más orientada a que el conocimiento tiene que ser para las organizaciones en nuestra disciplina, no sobre las organizaciones, porque sobre las organizaciones, ¿qué nos importa? Aquí lo que nos importa es el resultado únicamente, ¿no? Hay visiones que todavía tratan de defender eso, pero aquí entran pues los dilemas, ¿no? Con los famosos Juan Paris que les decía en su momento, ¿no? Estudiantes que vienen y abiertamente te dicen, oye, pero más bien Juan Paris es admirable, ¿no? Es mi santo de devoción porque yo quiero hacer igualito, ¿no? Yo cuando pueda voy a aprovecharme igual. Y ese es el problema, ¿no? Eh, si el conocimiento es solamente para las organizaciones, ¿qué pasa cuando las organizaciones se portan mal? ¿O qué pasa cuando las organizaciones están más bien perjudicando a otros ámbitos? ¿No? ¿Será que les tenemos que seguir sirviendo así porque sí? O sea, ahí poniéndose un poco en el lugar de quien les habla, o sea, ¿qué ocurre cuando alguien viene con una pregunta así, pero que se nota, ¿no? Que quiere ser utilizada para eh, cometer algún ilícito o algo por el estilo. Entonces uno mejor queda como tonto, ¿no? Pero eh, no parece muy buena idea colaborar con estas aspiraciones. Así que de ahí pues derivan todavía varias discusiones que están pendientes. Si la administración es solamente capacitación técnica o también puede ser contemplada como educación crítica. Ahora, ahí hay una paradoja, ¿no? Si decimos es solamente conocimiento para las organizaciones y es solamente formación técnica, entonces no debería corresponder a un nivel universitario, por ejemplo, ¿no? Deberíamos de repente ahí quedarnos. Y de nuevo, las distintas instituciones educativas tienen distintos propósitos, persiguen distintos fines. Ninguna es superior o inferior a la otra, pero si yo me voy a cierto tipo de institución, obviamente en algunas puedo estar eh, netamente buscando cómo se hacen las cosas en la inmediatez y no tener que problematizar nada, y porque ese es el propósito de tal institución. Pero acá más bien lo que se busca es otro sentido, ¿no? Entonces ya habíamos mencionado esto en su momento, solamente porque se matematiza, entonces algunos piensan que esto es un tema de ciencias duras, de un campo objetivo, ¿no? Y eso pues hace más daño del que contribuye. Eh, porque negar que hay muchos aspectos, como decíamos aquí, ¿no? ¿Será que lo social y lo político no influyen en las organizaciones? Bueno, la corriente de los business schools, de las escuelas de negocios de Estados Unidos principalmente, dice eso, ¿no? Que como usamos matemáticas, que como ustedes llevan investigación operativa, cálculo diferencial, integral, estadística y demás, entonces automáticamente ya estos temas no le afectan a a la compañía, a la empresa, a cualquier organización. De repente en algunos contextos podría interpretarse así, pero pucha, en nuestro país yo creo que sería muy difícil, ¿no? Pensar que por más de que tengas todo el conocimiento supuestamente eh, metódico en el campo de lo cuantitativo, no hay estas influencias, ¿no? Y es a veces lo que queremos negar, no reconocer, y obviamente no leemos, sino tenemos la suficiente amplitud para verlo. Así que esta debería ser la prioridad o esta debería ser la prioridad. Yo diría que ninguna de las dos, ¿no? Los dos son como extremos muy radicales, pero sí deberíamos procurar mezclar, sí deberíamos tratar de no cerrarnos en que solamente uno de los dos lados nos da la respuesta. Así que en sentido de producción de conocimiento, si decimos que solamente se puede investigar, en nuestro caso, qué sé yo, las preferencias del consumidor, o solamente se pueden encontrar regularidades en cuanto al desempeño financiero de las empresas o temas por el estilo, también se van a necesitar algunas otras visiones epistemológicas, ¿no? Como el construccionismo, que ha ganado buena parte de relevancia en nuestro campo en el último tiempo. Así que, de nuevo, esto finalizo con esto para
recordar que los perfiles de aprendizaje son pues muy distintos, diferentes. Cuando a alguien algo le parece bueno, al otro le está pareciendo malo. ¿Por qué? Porque sus intereses son diferentes, porque sus ideas son diferentes, sus valores son diferentes, las aspiraciones, las expectativas son diferentes. Tiene una diferente mirada de autorrealización, ¿no? Alejandro, adelante. Buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Bueno, con respecto a lo que hablaba en la anterior diapositiva, se me viene una pregunta, Sí. y es que a veces cuando, bueno, en mi caso no tengo experiencia laboral aún en Ujú. cuanto a lo que estoy estudiando, ¿no? Pero sí, he escuchado muchas anécdotas que, bueno, hablan sobre el hecho de que dicen, ¿no? Que en los trabajos a veces no se puede aplicar al 100% lo que te enseñan en la universidad y que, bueno, suele ser muchas veces una limitación porque, bueno, cuando quizá en un momento en el que quizá querramos aplicar un punto de vista crítico para mejorar la organización, los mismos empleados no quieren porque quizá implica un poco más de esfuerzo, quizá implica el famoso cambio y muchas personas no están dispuestas al cambio, ¿no? Entonces, en este caso, licenciada, lo que yo me pregunto es que al existir una disonancia quizá entre lo que uno quiere hacer en el trabajo y el hecho de que la organización en la que se está no quiera, digamos, o no tenga ese mismo sentir, ¿es saludable para la persona seguir en ese trabajo? O, y le pregunto a usted también porque tiene experiencia en el exterior y ha trabajado en organizaciones que tal vez tienen una cultura muy diferente a la que usualmente hay acá en Bolivia. No sé cuál es su opinión al respecto, licenciado. La mirada, bueno, uy, es bien extenso y creo complejo lo que planteas, pero es valioso, Alejandro, así que me tomo unos minutos y creo que hay varias cosas además en la pregunta. Pero, a ver, yo pienso que el momento epocal está afectando no solamente a Bolivia o a nuestra región, a Latinoamérica, sino al mundo en general, ¿no? Esto de que, por ejemplo, tú me dices, alguna vez has trabajado con gente de fuera y efectivamente, ¿no? Em, Como les comentaba, son trabajos, consultorías con un equipo multidisciplinario y además de varios países para responder a ciertos desafíos. Pero ahorita lo que ocurre es pues que esta problemática creo que no se está haciendo tan visible porque eh, hay muchos aspectos propiciados por una crisis moral, intelectual, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, que están haciendo que las prioridades a las que habíamos sido expuestos un poco como el camino a seguir, vayan demostrando que no son pues las más importantes. Entonces ahí yo creo que lo que uno tiene que empezar a pensar es en qué medida le voy a dar preponderancia a que eh, mi futuro, mis aspiraciones, mis expectativas estén enmarcados, por ejemplo, por el tema de el trabajo. Ahí lo que yo notaba un poco en tu pregunta, y corrígeme si no es así, es el hecho de que se asume, o para estas personas, digamos, que te han dicho esto, se asume que uno estudia por el mero hecho de tener que vender, digamos, su capacidad en el mercado laboral, porque tiene que entregar o porque tiene que trabajar en alguna cosa. Y ahí es donde uno empieza a veces a ver descompensaciones, ¿no? O sea, porque puede que no necesariamente te guste ejercer en ciertos ámbitos, pero no te queda otra porque estás pues en una situación de precariedad en el mercado laboral en la que hay que aceptar lo que venga. Y probablemente ahí no solamente se trataría de que cómo afrontamos esto, sino de entender por qué se ha vuelto tan restrictivo. ¿No? ¿Por qué ahorita no hay oportunidades? ¿Por qué ahorita está todo tan limitado? ¿Y por qué hay, bueno, varios problemas que notamos, ¿no? Y a veces la gente lo quiere resolver todo
con una palabra que alguna vez he mencionado, ¿no? Que es la corrupción, todo está por la corrupción. Y tanto la izquierda como la derecha agarran y dicen, no, es que es la corrupción, los del frente son una desgracia. Y obviamente la corrupción es algo que afecta eh, integralmente, pero es más un efecto de varios otros, diría, fenómenos que se están dando, ¿no? Y que hay que saberlos leer y hay que empezar a apreciarlos. Pero de nuevo, ahí hay que elegir, porque si uno, digamos que no prioriza eh, maximizar su ganancia o su sueldo en el mercado y lo material, si vale el término, en el largo plazo, entonces de repente le puede dar prioridad a esta visión un poco más de comprensión, ¿no? O de entendimiento. Pero ahí uno va a tener que hacer la introspección suficiente para poder decir, yo me voy más por un lado en el que ya de repente no voy a ganar el sueldo que quería, pero me voy a dedicar un poco a investigar, a conocer y eh, de repente a llenarme de de otros tipos de alimentación, diría, ¿no? O sea, uno no solamente se alimenta pues la panza, uno se alimenta también el cerebro, uno se alimenta el espíritu, uno se alimenta en varios sentidos, ¿no? Entonces, yo sé, pues ahorita para ustedes es algo eh, apremiante y es algo que puede generar angustia porque estamos viviendo esa época de transición, ¿no? No se olviden, las crisis revelan cosas, ¿no? Cuando, más bien yo diría que la mayor parte de los discursos que aluden a la paz o que evocan a la estabilidad y de que hay que seguir nomás con las cosas como eran siempre, eh, no se están dando cuenta de que porque así han sido siempre es que ahorita están estallando, ¿no? Acumuladas además. Entonces ahí, pucha, hay ejercicios que se necesitan, ¿no? De justamente una revisión de varios temas, pues que se van ahí tejiendo como una trama de entender los porqués. Pero te entiendo plenamente, ¿no? Si de repente alguien quería prescindir, si quería, no, a mí no me tienen que importar nada estos temas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ando a escuchar piensa así, ¿no? Yo a mí no me interesan estos temas, pero luego van surgiendo, pues, eh, situaciones demasiado adversas y claro, por haberte alejado en su momento de estos temas es que uno no sabe muy bien por dónde ir, porque se supone que tú ya la tenías clara, ¿no? Se supone que uno ya estaba como que eh, completamente seguro de cómo iba a ser a futuro. Pero, o sea, a eso me voy a veces cuando les insisto un poco con esto, no sé qué, perdón, muchas veces sé que debo aburrirlos, pero no podemos pues ser reductivos en el sentido de que es cuestión de aprender formulitas, memorizarte formulitas, como les he tratado de transmitir, ¿no? De empapar en los informes, por ejemplo, de análisis financiero, de las calificadoras, de las agencias de bolsa que hacen prospectos de emisión, esa parte del cálculo, de los temas de aplicación de fórmulas y de los eh, cómputos que se tienen que hacer, que son parte de lo técnico, pues es una parte, ¿no? Es una parte que además es pues limitada. Y ahí es donde les digo, y con esto te doy la palabra, Fernando, ahí yo creo que en lo que sintetizo, si es que no lo he podido hacer y si hay más preguntas son bienvenidas, eh, es en el de preguntarnos si realmente estamos comprendiendo los porqués de las cosas. O sea, uno puede agarrar, de nuevo, por la mirada que le damos, ¿no? Uno puede agarrar y memorizarse 30 formulitas y decir, ah, ya sé finanzas, ¿no? Porque además en mi examen me ha ido bien, porque además he aprobado, porque además, no sé, pues mi profesor dice que soy capo, eh, y no nos damos cuenta de que ahí la realidad es dinámica, es cambiante, y tal vez nos estamos queriendo convencer a nosotros mismos de que sabemos, entendemos, estamos analizando las cosas, pero luego el chasco lo llevamos más tarde, ¿no? Por eso es que hincho yo tanto con a veces, les debe hasta molestar a algunos, ¿no? O sea, mis típicas entradas de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea, cuál es el propósito de la existencia. Claro, yo sé que puede parecer muy alejado todo lo que ustedes quieran, pero es un poco tratar también de flexibilizar o de sacudir un poco esta idea de que ya estamos perfectamente eh, seguros y certeros de qué es lo que va a venir. Y ahí más bien yo diría, hay que hacer nuevos balances. Adelante, Fernando, luego John.
Bueno, Gracias, licenciado, Lick. A ti, Alejandro, eh, creo que como podemos seguir después. comentario a lo que estaba diciendo, tal vez yo puedo añadir, una vez leí a, bueno, no sé quién era, ya, pero decía de que somos seres sensoriales y que nosotros, digamos, no estamos aquí. Bueno, su opinión de él no es mía, ya, ¿no? Su opinión de él era de que somos seres sensoriales y que no estamos aquí para hacer, digamos, un gran descubrimiento o como que, digamos, o que tengamos que trascender sobre otras cosas. No, somos seres sensoriales y nosotros nos estimulamos según las sensaciones que percibimos a nuestro alrededor. Y entonces, pues deberíamos vivir la vida de manera en que esas sensaciones nos hagan sentir que estamos, o sea, ese sentimiento de que estamos viviendo, o sea, que no lo estamos desperdiciando nuestras horas de vida que estamos aquí, digamos, en la Tierra. Ahora también me tiene, digamos, lo he enlazado mucho con lo que decía Diógenes, que decía que tiene más el que se contenta con poco. Bueno, Diógenes era un filósofo que estaba orientado a sí mismo. Creo que Ujú. Platón lo describía como el Sócrates enajenado. Pero pues él era pues alguien, digamos, que se decía de que mientras más poco tengas es cuando más vas a sentir que tienes, porque no vas a tener tantas cosas a las que te estás atando, o sea, no tienes, digamos, tantas ataduras, por decir, a la tierra, sino pues, digamos, eres más libre mientras menos tienes. Ujú. Y bueno, no sé, en mi opinión, ya, ahora sí, mi opinión es que siguiendo, digamos, a algo que decía Einstein, de que según la educación, uno no tiene que ver la educación como algo que es forzado, o sea, como digamos, tenemos que alcanzar una nota y pues este es nuestro deber, ¿no? Sino el estudiar es como asimilar nuevos conocimientos y esos nuevos conocimientos son lo que nos van a ayudar en nuestra vida. Y no es un deber que tenemos, sino es un provecho que en realidad, digamos, es un provecho para nosotros porque al tener estos conocimientos estamos rompiendo ciertas barreras, ciertos estigmas e inclusive, digamos, ciertas creencias. Y creo que, digamos, son ideas muy variadas, ya lo que ahorita puse, pero creo que en síntesis puedo decir de que según nosotros debemos hacer lo que bien más nos conviene, según nuestro sistema de valores y nuestro sistema de ética y moral. Ujú. Segunda, esa debería ser, digamos, nuestra línea. Y si nos conviene, digamos, según este sistema que nosotros hemos armado desde chiquitos, pues entonces pues va a estar bien para nosotros, pero puede que no esté bien para otra persona. Y no importa si está bien para otra persona, lo que importante es que esté bien para nosotros siempre y cuando no hagamos mal a nadie. Ujú. Ahí, por ejemplo, hay nociones, ¿no? Ya incrustadas de libertad, eh, también de alguna forma en esto que dices de Diógenes, ¿no? De estas apuestas que uno va haciendo. Eh, Porque el problema, tal vez asociándolo con lo que decía Alejandra, es que durante varias décadas se creía que se había llegado al fin de la historia, ¿no? No sé si alguna vez en colegio o en alguna de sus materias, esta que siempre me da curiosidad, ¿no? Que es Sociología de la Realidad Boliviana, pero tal vez han tenido alguna alusión a que en el momento en el que cae el muro de Berlín, la disolución de la Unión Soviética, es como que ya habíamos llegado a la mejor versión posible de las sociedades y que ya simplemente era cuestión de que todo se estabilice en el tiempo y todos seamos felices. Pero, pucha, es a lo que me refiero cuando les digo, ¿no? Es como que nos estamos convenciendo a nosotros mismos de que el cuento aparente es la realidad, es la verdad. Entonces, ahí yo no, lamentablemente, prefiero ser sincero a vender humo y decir, no, es cuestión de meterle ganas y esfuerzo y es cuestión de simplemente ver las cosas en positivo, ¿no? Porque sé que ahí los puedo estar frustrando mucho después cuando en realidad no ocurre de esa forma. Pero creo que hay que problematizar el hecho de que ya no hay pues esta estabilidad, o por lo menos en estos años que se vienen, fruto también de que durante bastante tiempo hemos tenido eh, en el país, digamos, en particular, una bonanza económica, fruto de los precios internacionales y en general en el mundo ha habido esta tendencia, ¿no? A creer de que la democracia liberal era lo máximo
que ahora estamos pagando un poco las consecuencias, ¿no? Es lo que les digo, todo está estallando, toda esta apariencia de que todo andaba bien, de que no había problemas. Eh, en realidad es como cuando ustedes mismos, ¿no? En su casa, si barren debajo de la alfombra, algún rato pues, se va a detonar esa alfombra, ¿no? Y va a salir la mugre. Entonces yo no quiero tampoco transmitir un mensaje que sea desesperanzador, pero lo que sí sería creo importante para recomendar es que uno vea esto que dice Fernando, ¿no? ¿Cuáles son tus guías internas? Saben ustedes que todos tenemos una brújula interna, ¿no? Que de tiempo en tiempo ahí aparece, o es como un Pepe Grillo, ¿no? Que cuando estamos tomando ciertas decisiones, ¿no? Cuando solamente queremos hacer las cosas porque nos queremos aprovechar y aventajar de los otros y hasta eh, puede ser algo que sea a costa de otros, ahí obviamente sale, ¿no? Esta brújula interna y te dice, no, no, por ahí como que no es, ¿no? Parece que es por ahí. Porque por último, ¿de dónde vienen todas estas aspiraciones, ¿no? De, digamos, tener un gran salario y un gran puesto de trabajo, una gerencia, qué sé yo, en una multinacional. O sea, esto que dices ahí, Alejandra, y lo comparto, creo, eh, un poco en confianza. Uno puede agarrar y en su momento podría haber aspirado a eso, ¿no? Podría haber seguido con ese camino bien corporativo, bien de competencia, bien de mentalidad de tiburón, de que tienes que estar siempre a costa del resto y superar. Pero luego te das cuenta de que muchas de esas expectativas o de sueños o de deseos que uno cree tener, en realidad han sido un poco impuestos, ¿no? Han sido fruto de que, eh, no sé, pues, como los demás están yendo por ahí, entonces debe ser el camino y al final resulta que no tanto. Y por eso siempre les digo, les deseo que cumplan con sus sueños lo antes posible, porque si ese sueño, por ejemplo, es el dinero, lo material y demás, o sea, ojalá lo obtengan lo más rápido posible para que más antes se den cuenta de que no va por ahí tanto, ¿no? Y se los digo así en una cosa medio entrometida, pero eh, yo personalmente se los diría, ¿no? Que lo viví en alguna forma como esto que dice Alejandro, de que no puede haber tenido varias experiencias y más oportunidades y otros temas, pero ahí uno creo que va más por la vía de lo que dice Fernando, ¿no? De conocerse a uno mismo para saber realmente de dónde viene todo eso. Adelante, Johnny, y gracias por las intervenciones. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Bueno, también quería hacer un comentario Mm. con esto de que hablábamos del conocimiento de las organizaciones y para las organizaciones y con todo lo que mis compañeros han dicho también, ¿no? Personalmente pienso que debería o debe de haber un equilibrio, ¿no? En esto del conocimiento que vienen de las organizaciones, pero también, digamos, son aplicados a las organizaciones. Y es como usted decía, ¿cuál es primero el huevo o la gallina? Digamos, al final, o sea, no es, o sea, si no hubiera esas organizaciones, ¿de dónde habría conocimiento generado, digamos? ¿O Mm. en qué se plantearían las teorías, digamos? Y por otro lado, es como decir, ¿a dónde lo aplicamos esto, digamos? No van a ser para las organizaciones al final. Entonces, pienso que debe haber un equilibrio y que al final el conocimiento pienso que es algo valioso, ¿no? Cuando se lo aplica de manera diligente, ¿no? De manera diligente y con buenas intenciones, ¿no? Porque hay personas que incluso, digamos, al final aplican todo el conocimiento que tienen con una moralidad, digamos, mala, digamos, ¿no? Mm. Allí ya no es, digamos, es como lo que decía ay, no me equivoco, si Miguel Cornejo, si no me equivoco, él decía, es como decir, la matemática no tiene moral, la química no tiene moral, o sea, decía esto porque es como decir, o sea, ahí están todos los procedimientos, las fórmulas, ¿no? Pero eso se puede aplicar para lo bueno, ¿no? O para lo malo, y uno debería de buscar qué ser en esta vida, digamos, ser una bendición o una maldición, ¿no? Con todo el conocimiento, con todo lo que se ha llenado, ¿no? Durante toda esta vida. Entonces, yo pienso ahí que debe de haber un equilibrio, ¿no? Aplicando el conocimiento y también que todos los factores, y esto que en nuestro medio es muy, muy percibido, ¿no? Que todo lo social, lo político, los factores exteriores pueden influir, ¿no? El claro ejemplo es McDonald's, ¿no? O sea, ahí la van o el TIR pueden ser, bueno, la TIR puede ser un mayor que la tasa de descuento y tal vez la van puede ser positivo, pero
al final el contexto social no cuadra, digamos, y eso no es algo que se puede medir tan objetivamente, ¿no? Y eso, licenciado, eso es lo que yo pienso, y hay una frase que me gusta, que tal vez suene raro, ¿no? Pero está en la Biblia y dice, en el libro de Oseas, dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, y al final yo me pongo a pensar en eso, o sea, a veces las personas, eh, o sea, no entendemos algo o creemos que están en nuestra contra porque tal vez no estamos entendiendo realmente cómo está la situación, digamos, o queremos seguir, como usted dice, en una misma en las mismas palabras y decir que esto es por esto, digamos, y literal, digamos, o sea, reducirnos a sola una respuesta, ¿no? Y eso, licenciado, gracias. No, más bien a ti las gracias, Johnny. Creo que solo me cabría comentar esto tan importante que has expuesto, de que al final todo es contingente, ¿no? Muchos nos pueden querer hacer creer de que ya está revelado, digamos, cómo funciona el orden determinista del mundo, ¿no? De que A causa B. Y hasta en la más dura de las ciencias duras, ¿no? De la madre de las ciencias duras, que es la física, creo que en algún momento les compartía, ¿no? A principios del siglo pasado, la mecánica clásica, la física newtoniana, se ha visto en problemas, porque afortunadamente los científicos como Einstein, Bohr, Maxwell y todos, Rutherford y todos los de esa época, han tenido pues, la humildad de agarrar y decir, oye, no había sido como creíamos, ¿no? No había sido como pensábamos. Y ahí creo que yo les hago a veces acordar con demasiada frecuencia esta postura, ¿no? De que el que más seguro cree estar de todo, o sea, el que cree que la tiene completamente clara, perdón, no quiero herir susceptibilidades, pero es el que más perdido está en el espacio y el mundo, ¿no? El que dice todo es así cerrado, ya está definitivamente puesto de esta forma. No, pues seguimos descubriendo cosas, ¿no? Si no, efectivamente ya habríamos llegado pues a la mejor eh, configuración, al mejor orden social posible. Y ahorita basta con salir a la calle para darnos cuenta de que esto no puede ser lo mejor, ¿no? Porque, pucha, hay mucho por mejorar, hay mucha injusticia, hay mucho desbalance, hay mucha inequidad, hay muchos temas pendientes. Entonces, yo creo que es importante tu recordatorio, ¿no? De que, por eso aquí, perdón, que voy a retornar, pero esto, ¿no? Que en algún rato hay problematizaciones ideológicas cuando nos están queriendo vender gato por liebre porque nos dicen, no, esto ya se ha reconocido de tal forma o ya se ha vuelto una convención, entonces así es nomás, ¿no? Para siempre y por siempre. Pero no se olviden, esto le compartía a los compañeros de la otra materia de finanzas 1, desde la economía política, en la que se arraiga mucho de la economía neoclásica, que es con la que seguimos desde hace décadas, hay pues ya estas posturas, ¿no? De que el homo economicus es así, ¿no? El homo economicus es de tal forma, es de tal otra forma, es de tal otra forma. Ya nos describen eh, un perfil que muchas veces, como en algún momento he tratado de retratarlo, dista pues, de varias situaciones. Efectivamente, en algunos momentos podemos volvernos el más envidioso, individualista, egoísta que pueda parecer, pero en otros no. Y eso es parte de la complejidad que hay que estudiar, ¿no? De que no funciona tan así. O como en el ejemplo que ha puesto Johnny, pues, si dijéramos cualquier proyecto que tenga un BAM positivo, hay que ejecutarlo así sin más, ¿no? ¿Por qué? Porque la formulita dice, ¿no? O como en esta materia vamos a ver, porque, no sé, pues William Sharp y Lindner han propuesto el modelo de evaluación de activos de capital y por ende todos en los más grandes bancos de inversiones del mundo lo usan, entonces nosotros lo tenemos que usar. Y ahí es donde parten estas falacias, ¿no? Estamos construyendo sobre falacias a veces. Ahí qué importante el volver a pensar estas cosas, ¿no? Por más que sea, yo sé que es a veces eh, incómodo, coloquialmente es cargoso, ¿no? Es chinchi, pero ahí probablemente estén varias de las respuestas y yo de verdad agradezco porque desde el principio, ¿no? Alejandro viene, problematiza y claro, viene alguien, le cuenta y hay esos discursos también ya extremos, ¿no? La universidad no sirve para nada, por ejemplo, ¿no? Yo sé,
pucha, 20% de lo que aprenden será aplicar, pero ¿será que nuestra única intención de tener una carrera profesional, de contar con un título de licenciatura o de acumular eh, conocimiento, teoría, es para el mercado laboral? Ahí estaríamos haciendo una apuesta eh, ontológica, ¿no? Estaríamos diciendo el propósito de la existencia y de la vida es buscar trabajo, ¿no? Buscar pega. Y que esa pega tiene que ser siempre lo más competitiva posible y por ende yo tengo que llegar a lo que me han dicho que tenía que llegar porque en las series y en las películas me han mostrado que es bonito vivir en, no sé, un puesto gerencial, ¿no? Entonces ahí igual pues uno va encontrando, ¿no? Que habían cosas que uno tampoco está tan contento con perseguir. Justo una amiga me decía el otro día que eh, ella en realidad no querría, voy a decir, mejorar estéticamente, ¿no? Porque está obsesionada un poco con el tema, pero ella no es que quiere mejorar estéticamente, lo voy a poner así, por demostrarle nada a nadie o porque los demás la vean, sino para ella misma, porque ella misma se sentiría bien si hace estas mejoras estéticas, ¿no? Y yo le decía, a ver, date cuenta de quién ha dispuesto o por qué a ti te interesaría que esa es tu prioridad. O sea, cómo es que ese deseo se forma en ti para pretender hacer equivaler que tú vales o eres bonita o eres agraciada por el canon que los demás, o sea, vos mismo estás incurriendo en que piensas que esa es la prioridad, supuestamente para ti, que no te importan los demás, pero supuestamente, porque sigue siendo un canon que está siendo establecido eh, por el exterior, ¿no? Entonces, bueno, adelante, Paul, y quedarnos ahí para abordar ya los primeros temas. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Buenas, Paul, adelante. A mí me parece que el conocimiento es como un medio para lograr algo, pero no es lo definitivo, porque de varias personas que han cambiado el mundo, han sido emprendedores que incluso no han salido con una carrera profesional. Tenían una convicción tan profunda en aquello que se pusieron como meta que parece que la actitud es más determinante que los conocimientos, ¿no? O sea, la actitud, cómo podemos reaccionar ante los problemas y los en la vida y tener una meta que va más allá incluso de los. Si nos damos cuenta en la historia, como les digo, han hecho. Está un poco entrecortado, Paul. Estabas en lo de la historia. ¿Ahora sí me escucha? Sí, ahora sí se escucha. Esto estaba entrecortando un poquito. Le decía que la historia nos muestra que hay personas que logran tener emprendimientos que cambian realmente, no solamente como un medio de conseguir una economía o una mejor economía o algo, sino que cambian el mundo. Y parece que es esas metas tan profundas y esas actitudes con que la gente se puede levantar de los problemas y seguir luchando por aquello que se les ha metido en la cabeza. Y entonces, para mí, eso es lo principal, ¿no? Cómo superar los cambios y tener una meta y un propósito que vaya más allá de nuestros límites, ¿no? Esa gente que se empecina y persevera es la que logra, y no necesariamente son profesionales, licenciados, ¿no? Incluso hay gente que no es incluso muy culta, pero son muy perseverantes y van logrando mucho más cosas que algunos profesionales que al final no ejercen ni su profesión y están trabajando en otras cosas que realmente no estudiaron o que les tocó, digamos, ¿no? Eso. Sí, no, definitivamente. Ahí hay que ver que, como dicen, ¿no? Hay una frase que me gusta y es que hay genios sin estudios y hay idiotas con postdoctorados, ¿no? Y bueno, es que ese es el punto, o sea, que ¿por qué nos hemos convencido? ¿De dónde ha surgido la idea de que la única ruta es esta que había sido la que efectivamente tenía el respaldo de las mayorías? Pero qué irónico, ¿no? Que siempre nos ponemos un poco ahí jactanciosos con que las mayorías son medias giles, son mediocres, no sé qué esto, no sé qué el otro. Y sin embargo, seguimos mucho su pauta o su ruta en decisiones que a veces no cuestionamos o interpelamos. Ahora, tampoco tendría
el sentido de que hay, en lo que Paul dice, hay pues una asunción también de que de repente todos deberían aspirar a explotar la mejor versión de sí, por ejemplo, ¿no? Ahí hay muchos temas con los medios y los fines. Hay un libro muy interesante de Max Horkheimer, se llama, y empieza con esa pregunta, ¿no? Si ahorita les digo a ustedes qué es la razón, pucha, todos nos quedamos un poquito, ¿no? De qué es la razón, ¿no? Pero ¿para qué nos vamos a preguntar qué es la razón? Porque es algo obvio, ¿no? Es algo, justamente él parte por ahí porque dice, hay muchas cosas que estamos dando por obvias, ¿no? Estamos dando por sentado. Y el hecho de que las demos por sentado es porque ya las estamos como que heredando, las estamos eh, un poco tomando de lo garantizado por convención social. Y precisamente porque no las estamos sabiendo poner a juicio, de repente algunos de ustedes dirían, bueno, yo la verdad es que no es tanto lo mío, sí quiero un título, así que sí, le voy a meter así a probar, digamos, ¿no? A evadir el obstáculo. Por eso les digo, yo no los puedo juzgar porque al final eh, yo no puedo, comprenderán también ahí mi gran dilema, ¿no? O sea, somos 90. Ahorita ya ven, varios se están yendo porque ya están diciendo, ya han enloquecido por fin, pero ya son 88 que tienen distintas posturas al respecto. Entonces, querer homogeneizar, querer pretender que para todos tiene que ser la misma ruta, yo no voy a pues contentar siquiera, ojalá, a una mayoría o incluso una minoría, pero el hecho está en que hay razones de por medio de por qué queremos esto, o 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 esto, ¿no? Este está muy fuerte ahorita, ¿no? La única visión es competir y superarlo al otro, compararse, contrastarse. Sin embargo, las rutas pueden ser muy diversas. Así que todo esto, bueno, lo planteaba porque me parece siempre importante tomarnos un espacio, ¿no? Para detenernos. Parecería que todos estamos así en esta distorsión que le hemos dado al término de carrera, ¿no? Estamos en una postura en la que, como caballito cochero, pues, no ve hacia dónde está yendo, solamente ve al frente y no ve los matices, no ve alrededor y no se da cuenta que puede estar, pues, eh, cometiendo errores, pero eso no tiene que ser algo que enteramente sea amenazante, sino una oportunidad también para indagar y hacer introspección, ¿no? Así que, bueno, valiosísimas sus intervenciones, las aprecio mucho y también me hace dar cuenta de que hay todavía, va más allá pues de las finanzas corporativas que nos tocan, eh, es lo más necesario, ¿no? Replantearnos de vez en vez. Bueno, yo comenzaré con una recapitulación muy rápida de nuestra anterior materia, que, como decía Johnny, ¿no? Una materia de Vanity, pero que hemos insistido bastante en ello. No se puede encerrar a que porque es van positivo, porque es tiro mayor a costo capital, automáticamente un cierre, ¿no? Entonces, algo que también lo traigo para que lo podamos eh, considerar y de repente alguien tiene posturas diferentes. Yo solamente quería contextualizar sobre las finanzas, porque bueno, todo esto está surgiendo porque entre las distintas eh, retroalimentaciones y comentarios que a veces hay, eh, no se ven mucho estos temas, ¿no? Como que hay gente que dice, no, solamente se debería ceñir a que me muestres una fórmula, yo me memorizo la fórmula, voy el día del examen, te reproduzco la fórmula y tú me apruebas. Eso debería ser la lógica, ¿no? Claro, o sea, debería ser la lógica desde tu punto de vista, desde tu mirada, que es, y ahí ya me estás mostrando que es pues funcionalista, que te convence el cuento de que todo está ahí estable y de que ya se entiende todo y está determinado, bueno, pero no puedes esperar que esto se proyecte a la totalidad de los otros participantes. Y de nuevo, es un sentido en el que se trata de compensar, porque si ahí tal vez puede parecer contreras, pero la bendición de la cátedra libre es eso, pues, ¿no?
de que si todos están yendo por una ruta, bueno, nosotros para compensar podemos proponer otras cosas, ¿no? Ahora, si fuera al revés, les garantizo que también sería otra cosa lo que estemos viendo, pero ese es yo creo el ánimo de la necesidad y de la urgencia de atender a la crisis moral e intelectual, ¿no? Así que todos estos aspectos son para recordarnos que lo que se está viviendo en el ámbito financiero y en nuestro contexto puede ser considerado como una oportunidad o como una amenaza. Es decir, varias de las ideas que voy a mostrar para muchos son pues pucha, lastimosamente, ¿no? Una situación a la que no querríamos haber llegado o como decía Alejandro, no quisiéramos que fuera que todo lo que he estudiado en cierto momento resulta que no sirve para nada. Y esto por varias razones, ¿no? Porque hay dinámicas, justamente los de finanzas uno me decía, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno propone nuevas cosas y los otros no las quieren implementar o si yo voy así todo canchero con mi conocimiento del CFA, pero el otro se siente amenazado y por ende me neutraliza, ¿no? Y más bien me impide surgir. Bueno, es que ahí hemos asumido que estas organizaciones resulta que eran espacios abiertos y colaborativos para poder desempeñar funciones. Y resulta que si no están así, bueno, hay algunas ideas que tenemos que reconsiderar. Así que, de nuevo, para algunos pueden ser amenazas, para otros pueden ser oportunidades. Yo solamente quiero recordar que en este campo eh, hay transversalidad, ¿no? En cualquier organización, eh, guste o no guste, está pues presente el área financiera como parte de la transaccionalidad, ¿no? Ya sea desde una visión meramente contable o también una contribución a decisiones que generen valor, como hemos ido viendo. Así que para algunos esto significa que no, pues sí es transversal y todos necesitan de personal financiero en las organizaciones, entonces hay mucha gente ahí, ¿no? O sea, hay mucha gente que es mucha competencia, por ponerlo de otro modo. O sea, ese sería el sentido amenazante para algunos. El hecho de que el área financiera sea transversal es que no, mucha competencia, entonces yo me voy a algo que sea más sencillito, ¿no? Pero al mismo tiempo es tu oportunidad, porque todas las organizaciones van a requerir de gente que sepa, además, no solamente de cierta mirada, sino de otras múltiples que pueden surgir. ¿Mm? Otra cosa es la preponderancia prospectiva, y aquí es donde en esta materia lo van a notar, es cada vez más difícil incluso que las cosas cuadren, entre comillas, ¿no? Que las cosas sean así exactas al centavo. Nos vamos a dar cuenta de que en un sentido macroscópico, la gerencia financiera no está pues, esperando eh, muchas veces que sus decisiones estén completamente claras, ¿no? O que sean absolutamente libres de riesgo o que no tengan consideraciones cualitativas, como nos decía Johnny. ¿Por qué? Porque en este sentido del área financiera, como decisiones de inversión, financiamiento y de distribución que hemos delineado desde la primera materia, desde Finanzas uno, la mirada está pues, más en el futuro. Por eso es prospectiva, no es tanto de lo que ha pasado en el pasado o de lo que estamos registrando transaccionalmente en el día a día, ¿no? Más bien la preponderancia es que toda esa información que estamos registrando, por supuesto también para fines de control, pero en nuestro caso más especialmente para contribuir a enriquecer las decisiones, porque nadie tiene bola de cristal, ¿no? Aunque usemos de nuevo Crystal Ball, no, pues no es algo que sea infalible. Entonces, de nuevo, puede ser amenaza si se ve como que, no, aquí no es exacto y las cosas no cuadran en valoración corporativa, por ejemplo. No, hay que hacer muchos supuestos, entonces no me animo, no me gusta, entonces no le voy a tirar bola. O para otros es oportunidad, porque en esta prospección estamos con una mirada para poder crear valor a futuro. Este otro temita que creo que ya los hemos visto en algún momento. Los entornos hoy, en cualquier profesional de finanzas, y es más, en esto del CFA que les mencionaba, cada vez hay más ponencias respecto a este buca, ¿no? Todo es volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Supuestamente esto se lidia con visión, con entendimiento, con compromiso y con agilidad, creo, no me acuerdo si era compromiso o no, el tercero, pero hay que ver pues, cuáles son las condiciones de posibilidad de aplicar esto,
¿no? Entonces, el hecho de que hoy en día muchas de las cosas que estamos estudiando probablemente ya no apliquen o directamente nunca aplicaron, pero porque no les hemos dado la debida cabida de contextualización y de también cuestionamiento propio, ¿no? Porque muchos que son reputadísimos profesionales con muchos años de experiencia tal vez no pueden tener la lectura de que varias de las cosas que han hecho han sido fruto de circunstancias ajenas a su propio ejercicio. O sea, de que alguien dispuso una ley en la que nos vamos a copiar los manuales de funciones y de organización que han sido gestados en otras partes porque entre comillas han funcionado, pero no era esa la razón por la que funcionaban, sino más bien porque tenían este empuje o este ímpetu que decía Paul, ¿no? Entonces ahí de nuevo hay que pensar. Ahora, obviamente, en volatilidad e incertidumbre también está la oportunidad de que ahí se generan ideas interesantes. Luego, se están acelerando pues transformaciones en nuestro campo, ¿no? Cada vez van viendo más eventos sobre estos acrónimos, ¿no? De fintech, finanzas descentralizadas, DAOs, NFTs y demás. Y parecería que ahí nos amenazan, ¿no? Es como nos estamos quedando rezagados en el tiempo. Y parecería que la única solución es simplemente empaparnos de lo nuevo que está pasando en el otro lado del mundo. Pero ahí hay una paradoja. Porque si ustedes mismos me dicen, no, pues, ¿dónde está la aplicabilidad de, no sé, pues una solución de finanzas descentralizadas para mi país, en el que pucha, ni internet decente tenemos todavía? Ah, entonces será que nos estamos acelerando a comprar criptos sin ningún análisis todavía, ¿no? Sin ningún debido marco de introspección, ¿no? O sea, porque, ojo, ustedes mismos a veces se plantea esto, ¿no? De que no, es que las otras universidades ya están haciendo esto, sí, pues que a ver, ve cómo se están desempeñando las otras universidades, o sea, sacas carreras que ni siquiera ven, porque la gente tampoco es pues así ingenua, ¿no ve? No va a agarrar y se va a meter porque el mundo esté viendo o diciendo tal tema de moda, entonces es la solución automática, no. Hay oportunidades, por supuesto, hay cosas interesantes que aprender, pero no es tan rápido como para decir es bueno o malo, ¿no? Esto entonces deriva en que en nuestro campo, bueno, en el campo que nos toca estudiar ahora, hay pues todo esto, ¿no? De digitalización, automatización, todos los ERPs, por ejemplo, ahorita, eh, me disculparán, pero pucha, es difícil que uno pueda ejercer un trabajo en este campo si no sabe Excel, por ejemplo, ¿no? Y a veces esto pasa porque uno quiere que le den todo hechito. O sea, la mejor manera de aprender un software es usarlo. No va a explotar la máquina por si acaso. Agárrenla, hurguen los botones, vean qué pasa, si se borra, no se borra, ¿no? Obviamente con práctica, pero no es que alguien va a venir y les va a decir así, paso uno, apriete archivo, ¿no? Paso dos, así de repente han aprendido, pues, pucha, nuestros padres, nuestros abuelos, cuando el software todavía no era tan complejo. Pero si ahorita van a pretender que el software viene con manual de instrucciones, como al que estaban acostumbrados, ¿no? Me acuerdo, mi abuelo pucha, no tocaba el televisor hasta que no haya leído de pe a pa ese manual. Entonces, ahora es diferente, ¿no? Entonces, de nuevo, te puede amenazar o te puede generar una oportunidad, porque te amenaza cuando piensas, no, es que a mí no me están explicando como que, sí, pues es que yo estoy pues, prácticamente asumiendo que has tenido 3 materias de TIC, creo, tienes que agarrar y considerar, ¿no? Que, a ver, anda a trabajar en cualquier puesto en finanzas sin software, se te va a dificultar la vida ahorita, ¿no? Ahora, esto creo que es algo que lo han mencionado de alguna forma. Hay pues, brechas en cuanto al conocimiento aplicativo y especialmente en esta materia, para muchos va a ser frustrante que tal vez algunos modelos sean pues todavía muy contextualizados en mercados desarrollados. Y nadie va a negar que las brechas existen, ¿no? Por eso, volviendo a lo del CFA, eh, no es que uno va a agarrar y en Bolivia, más allá de la reputación que te genera, y con seguridad vas a convertirte en miembro del directorio o por lo menos en síndico cuando seas un CFA de empresas grandes. Hay una brecha, pero que es también pues, una oportunidad en el sentido de que hay que desarrollarlo, ¿no ve?
O sea, sería ingenuo agarrar y decir, no, como esto no se aplica para nada en nuestro entorno, entonces cuando se aplique ya recién lo voy a aprender. Pero ¿y cómo crees que los otros han hecho para llegar a aplicar eso? O sea, ¿cómo crees que han hecho los otros para desarrollar en su momento lo que no había? ¿No? Han tenido que tener algún marco de referencia. Y si bien se va a empapar de las condiciones nuestras propias, eh, sociales, económicas, políticas y demás, ahí ya vamos a dar nuestro aporte cuando entendamos cómo es que los otros han llegado también a ser lo que son, ¿no? O sea, no en el ánimo de solemnizarlos, sino de entender su aporte. Ahora, esto tiene que ver también con que su generación, esto creo que ya lo he dicho varias veces, tiene una gran bendición que no sé si se está aprovechando o no sé también si se está considerando como algo eh, negativo, porque ustedes pueden pues invertir ahorita desde la palma de su mano, o sea, desde su teléfono, pueden abrirse una cuenta en IBKR, pueden abrirse una cuenta en Binance, pueden hacer un montón de cosas porque ya tienen acceso, ¿no? Lo cual no significa que se deba hacer así sin ningún análisis o estudio previo o justamente autoexigencia, ¿no? De ser autodidactas, no es agarrar y meterle nomás, ojo, no es si te ofrece algún broker o alguna oferta de algún servicio que es tan fácil como apostar, ¿no? Es tan fácil como apretar un botón, no, pues ahí ya tú te tienes que dar cuenta que hemos dicho, ¿no? Mayor riesgo, mayor rendimiento, pero al revés también, ¿no? Mientras eh, más alto es el premio al que estamos aspirando, es pues porque es peligroso. Así que si bien ustedes tienen la oportunidad hoy en día, pues yo a mí me hubiera encantado tener en mi época universitaria toda esta apertura, porque en ese entonces no había ni Forex podíamos hacer todavía, porque no había brokers que lleguen a Bolivia. Hoy en día ustedes sí pueden acceder, ¿no? Pero no significa de nuevo que se deba acceder sin la debida preparación. Luego hay esto, ¿no? Gente que sigue tratando de reforzar, yo no sé, y lo peor es que seguimos a veces cayendo en la idea de que esto es simple, ¿no? O sea, de que, no es cuestión de mejorar los ingresos, es cuestión de mejorar la rentabilidad. No, finanzas es simplemente tener utilidades, ¿no? Y lo único que hay que interpretar es que si hay utilidad es bueno y si no hay utilidad es malo, ¿no? Ahí es pues cuando uno empieza a no prestarle atención o no darle cabida a yo diría, a la valía que tiene todo el análisis que estamos proponiendo. Y muchos dicen, no, no sirve para nada. Ahora, hay que ver pues las razones de por qué algunos dirían que no sirve. Claro, si sabes que tu contabilidad es la cuarta versión de quién sabe cuántos más, entonces ahí obviamente no puedo medir algo que está pues, desde sus datos más esenciales o básicos hecho artificialmente, ¿no? Desde que es un hechizo. Pero que tampoco se piense que es tan sencillo como agarrar y calcular dos cocientes y ya saber si a la empresa le va bien o le va mal. Más bien así es como uno puede medir la orientación eh, para la que esto es sumamente provechoso. Entonces esto tiene una tendencia, de nuevo, abordajes multi e interdisciplinarios, lo que significa que para ser buenos en finanzas hoy en día también pues, hay que tener muchas herramientas analíticas y esas herramientas a veces pasan porque hay que aprender a programar, por ejemplo, hay que aprender Python, hay que aprender R, hay que aprender Jupyter, hay que aprender todos estos que nos ayudan sin quedarnos, ¿no? Con esa mirada a veces de que no, pues yo hubiera querido aprender a hacer líneas de programación, hubiera estudiado informática, ¿no? O sea, hasta para hacer una macrito tienes que saber pues, Visual Basic. Entonces, esto, de nuevo, a muchos les amenaza porque los sacude, pues los obliga a salir de su zonita de confort y de que, querían solamente estas delimitaciones de las que he hablado mucho en su momento, estas atomizaciones del conocimiento, ¿no? Atomización a que me estoy refiriendo a estas fronteras ficticias entre hasta aquí es tu carrera y hasta aquí es mi carrera, ¿no? O hasta aquí es tu facultad y hasta aquí es mi facultad. No, ustedes no creen que en informática no están hablando de temas de negocios, de marketing, de operaciones y demás, están pues tratando de aprovechar su conocimiento para involucrarlo a otros temas que los vayan a hacer más valiosos.
Y obviamente al revés también pasa de la misma forma, ¿no? He conocido yo ingenieros de sistemas o informáticos que renegaban un poco porque decían, o sea, yo puedo hacer en SQL lo que tú me pidas, pero el problema es que no entiendo muy bien cuál es la visión que tienen los de administración, por ejemplo, los de ingeniería comercial, qué sé yo. Entonces se dan cuenta ahí quién está haciendo el obstáculo, está haciendo uno mismo, ¿no? Se dan cuenta y se abren y agarran y dicen, oye, si esto es lo que me está faltando, pues complementaré, ¿no? Pero ahí, bueno, vaya uno a saber si es que de verdad se está atendiendo a las alertas múltiples y a las señales que nos está dando el contexto histórico. Y finalmente cerraría con esto. ¿Les gusta aprender? Podría ser la pregunta, ¿no? Y ahí, pues, pucha, surge un debate enorme, ¿no? Es como cuando en colegio creo que era más visible esto, ¿no? No era que no me gustaba leer, sino que me hacían leer macanas. O sea, obviamente macanas desde mi punto de vista, ¿no? No puedo decir que lo que a mí me parece una macana tiene que ser una macana para el resto, pero eh, aquí en muchas oportunidades creo que les he dicho, ¿no? Para yo, pucha, recomendarles este libro que los recomiendo, es pues porque he visto varios otros, ¿no? Es porque tenía que tragarme yo varios recursos para decir, "Ay, este es el que mejor sintetiza", o sea, yo sé que a veces es un poco árido, que a veces es eh, no sé, hasta asume, ¿no? Algunos conocimientos previos, pero en un sentido de síntesis es el mejorcito. Y no sé, pues cuán dispuestos a estar, o si es que lo han hecho, ¿no? Ahora ustedes tienen pues el arsenal ahí en eh, la palma de su mano o su computadora con una conexión a internet. Tiene un montón de gente en YouTube que está exponiendo cosas sumamente interesantes, pero ahí hay que ver si se aprovechan o no, ¿no? Y de nuevo, puede ser que sean exclusivamente para el entorno o no para el entorno, no lo sé. Pero esas serían ya las ideas que ahorita están eh, siendo tema de conversación, ¿no? En nuestro campo. Así que ya saben, o sea, no es que alguien tenga ya la verdad absoluta y el mapa completamente reconocido para decir por aquí es con total certeza. Más bien esos discursos, yo les diría, hay que tomarlos con pinzas porque eh, rara vez nos demuestran que así sea. Así que eso, como terminar la antesala para hoy y ya a partir del miércoles hacer nuestra eh, recapitulación. Igual les dejo un ejercicio porque habíamos dejado pendientes, hemos dicho en fin 2 y hay un par de eh, planteamientos que quería completar. Así que si bien vamos a hacer una revisión ágil de lo que hemos visto, vamos a completar también. ¿Ha hecho? Así que no sé, preguntas, comentarios, amenazas de muerte, no sé, lo que gusten, igual el correo está ahí abierto. Eh, y de nuevo, muchas gracias por sus comentarios, por sus reflexiones. Yo creo que está siendo muy importante que las podamos contemplar. Nos vemos el miércoles entonces, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego, Lick. Licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, que les vaya muy bien.